cubano decidió cambiar su nombre y ese hotel a partir de ese momento se llamó Hotel Bariloche. Está en Camagüey, en Cuba, gracias a la solidaridad de la comunidad de San Carlos de Bariloche. Nosotros lo que vamos a comentarles a ustedes es la historia del Che. Ustedes saben que la historia no se juzga, sino que la historia se interpreta. También tenemos que tener en cuenta que la historia es la política de ayer, del mismo modo que la política de hoy será la historia de mañana. Y un proceso político, ustedes saben que está compuesto por diferentes momentos, de diferentes secuencias, que pueden ir desde un proceso así, digamos, tranquilo, a un proceso más progresista, si vamos a llamarlo así, o a un proceso revolucionario. En general se considera que revolución es, teniendo en cuenta el sentido del momento histórico, cambiar todo lo que deba ser cambiado. Entonces, cuando uno cambia cosas, no es necesario estar en una revolución armada para eso, ¿no? Las revoluciones son pacíficas o armadas cuando las circunstancias lo exigen. Y el Che decía de que en una revolución armada se triunfa o se muere si esta es verdadera. Bueno, el Che pasó por las dos situaciones. También tenemos que tener en cuenta de que el éxito o el fracaso de una acción revolucionaria no debe poner en juego la justeza del pensamiento con el cual se llevó adelante esa acción revolucionaria. El Che ingresó a la historia de la humanidad contando con 28 años de edad, y esto fue cuando se suma al movimiento 26 de julio, junto con los expedicionarios del Granma, allí en México, y esto, digamos, ellos ya era el movimiento 26 de julio, digamos, ¿no? Y a partir de ahí, todo el proceso que él comparte con los compañeros al mando de Fidel en Cuba, y después sus demás acciones hasta su caída en combate el 8 de octubre de 1967 en Bolivia. Entonces podemos decir de que el Che estuvo activo políticamente durante 11 años, y en esos 11 años hizo y pasó todo lo que vamos a ver ahora en esta charla. Así que tenemos aquí la primera parte y después viene una segunda parte. Esto está dividido en dos. Y vamos a ver si podemos dejar algún espacio al final para compartir una reflexión entre todos, ¿sí? Así que entonces el Che nace en Rosario, acá en Argentina, el 14 de junio del año 1928. Quiere decir que ahora, el junio del mes pasado, hubiese estado cumpliendo 96 años. Él proviene de una familia de clase media. Su papá era don Ernesto Guevara Lynch, su mamá Celia de la Serna, una mujer muy intelectualmente muy bien formada, muy rebelde en todo caso, que lo instruyó desde muy chico en estas cuestiones de la rebeldía, ¿no? Como el Che, ustedes saben que el Che sufrió de asma, padecía del asma desde que era muy chico. Entonces estuvo muchas horas de su vida estuvo en la casa porque no podía salir, no podía ir a la escuela. Y Celia, la mamá, ocupaba ese tiempo en leerle textos de la literatura clásica, ¿no? Con lo cual el Che se fue formando. Después se va a estudiar medicina a la Universidad de la UBA en Buenos Aires, y en ese proceso, había conocido a un amigo que se llamó Alberto Granados. Ustedes lo conocen, han visto la película Diarios de Motocicleta, ¿no? Alberto Granados era un compañero también vinculado a la medicina, era biólogo, y decidieron hacer un viaje por Latinoamérica, ¿no? Entonces se montaron en una motocicleta, una moto
Norton de 500 centímetros cúbicos de cilindrada, vieja pero buena, digamos, y inician un viaje. Esto fue en el año 1952. Ahí están, ¿ves? El que está adelante es Alberto Granado, el que maneja, y atrás el Che. Y se vienen primero de Córdoba hasta acá, hasta San Martín de los Andes, pasan una noche en San Martín de los Andes. Si usted tiene la oportunidad de ir un día a San Martín, o la próxima vez que vayan, pasen a La Pastera, que es un espacio que lo organizó ATE, nuestro gremio de trabajadores del Estado, en un lugar donde el Che y Alberto Granado pasaron la noche en un granero que era donde guardaban el pasto para los parques nacionales en su momento. Entonces eso hoy se transformó en un memorial del Che. Después vinieron a Bariloche, durmieron una noche en la gendarmería, que gentilmente le brindaron un espacio para que puedan pasar la noche los gendarmes, y después tomaron la lancha, una lancha de parques nacionales, y se fueron hasta Puerto Blest, y allí cruzan a Chile con la moto por los lagos, ¿no? por Frías. Si ustedes van por Frías algún día, seguramente que ustedes lo conocen, también hay un pequeño memorial del Che donde hay una réplica de la moto Triumph, de la Norton con la cual ellos hicieron el viaje. Y de esta manera siguen hasta el norte de Chile. Allí la moto se rompe y tienen que montarse en un barco, y en el barco llegan a Lima, Perú, y en Lima, Perú, consiguen trabajo en un leprosario en San Pablo, se llamaba leprosario de San Pablo. Y el médico regente de ese hospital de lepra, del leprosario, era Hugo Pese, que era un compañero, un camarada del Partido Comunista, ¿no? Y así el Che se fue nutriendo de todos esos conceptos. Hola. Después sigue en viaje a Caracas, a Venezuela. Entonces el Che dice: mira, yo voy a volver a la Argentina, voy a terminar de estudiar, me faltaba un par de materias para recibirse de médico, y Alberto Granado se quedó en Caracas, esperándolo, digamos. Así que el Che se vino, terminó de rendir, aprobó todo, se recibió de médico y vuelve de nuevo a sus andanzas por Latinoamérica, esta vez acompañado por Calica Ferrer. Calica todavía vive, es un argentino, un compañero argentino. Y de esa manera, cuando llega a Perú, en Perú ya el Che tenía vínculos políticos, y lo han instruido de que en Guatemala, en ese momento, se estaba produciendo un proceso revolucionario, una reforma agraria impulsada por Jacobo Arbenz. Jacobo Arbenz era presidente de Guatemala. Entonces el Che decide, en lugar de ir a Caracas, seguir y ir hasta Guatemala, y allí se suma como médico en las brigadas, digamos, a favor de la lucha por la reforma agraria. Lamentablemente intervienen los Estados Unidos con sus ejércitos, rompen con eso, generan un golpe de Estado, asume un tal, ¿cómo se llamaba? Castillo de Armas, el tipo que asume, y el Che busca refugio en la Embajada Argentina, y de ahí se viene a México, porque en ese lugar había conocido a Nico López. Nico López era un compañero del movimiento 26 de julio que estaba casualmente allí en Guatemala, ¿no? También les puedo contar de que en Guatemala conoció a su primera esposa, Isla Gadea, con la cual tuvieron su Hildita, su hija, ¿no? Y bueno, la cosa es que el Che se va a México sabiendas de que estaba gestándose ese movimiento revolucionario, y se conoce con Fidel Castro, con Raúl Castro, con Juan Almeida, con los primeros compañeros, Camilo Cienfuegos, los que estaban allí en ese. Resulta ser de que, bueno, el tema de ocurre porque, a ver, en el año 52 en Cuba se produce un golpe de Estado gestado por Fulgencio Batista. Ante la posibilidad de que hubiese un triunfo del Partido Ortodoxo, y él quedara fuera por las encuestas, decidió dar un golpe de Estado y asumir el poder en Cuba en forma violenta, ¿no? Y esto demostró, Fidel en ese momento estaba militando en el Partido Ortodoxo,
y se dio cuenta de que, bueno, acá las cosas vienen por las malas y hay que recuperarlas por las malas. Entonces organizó lo que se llamó la Juventud del Centenario. Estamos hablando del año 1952-53, porque en el 53 se cumplían 100 años del natalicio de José Martí. Entonces ellos dijeron, vamos a poner en valor el pensamiento de José Martí. Entonces se llamó ese grupo de compañeros, se llamó la Juventud del Centenario, ¿no? Y ellos finalmente son los que, un grupo de toda esa cantidad de gente, toman el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Eran más o menos 120 hombres jóvenes, y ese asalto al cuartel Moncada terminó en un fracaso militar, pero generó lo que se llamó el movimiento 26 de julio. Fidel y los compañeros fueron tomados presos, los llevaron a la isla que está abajo de Cuba, que hoy se llama la Isla de la Juventud, antes se llamaba Isla de Pinos, y ahí empieza todo un proceso judicial que finalmente se logra su liberación gracias a la movilización popular y a la lucha de esa gente que ya estaba en marcha en Cuba, ¿no es cierto? Y ese movimiento 26 de julio, más el directorio 13 de marzo, más el Partido Socialista Popular, bueno, hicieron la movida suficiente como para que en el 55 lo liberaran a Fidel y a sus compañeros. Bueno, ellos estaban seguros de que si se quedaban allí en Cuba los iban a bajar en cualquier esquina. De hecho, convengamos que que la dictadura de Fulgencio Batista en 7 años, entre el 52 y el 59, generó 20.000 desaparecidos en Cuba, en una población de 6 millones de habitantes. Así que bueno, ellos dijeron, nos tenemos que ir, vamos a ir a México, organizamos todo desde allá y volvemos en un yate, y de ahí iniciamos la lucha revolucionaria, y vamos a tomar el poder de vuelta por las armas, como nos quitaron el poder, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió, así, por eso es que ahí fue el momento, gracias Ale, ese fue el momento en que el Che se vincula con esta gente en México, y se suma al yate Granma y se viene a Cuba. Eran 82 los expedicionarios, ¿no? Acá estamos lo de México, acá está esto lo de, bueno, cuando llegan el 2 de diciembre del 56, llegan los expedicionarios a Cuba, ahí se hacen amigos el Che con Fidel. Y el 17 de enero ahí nomás, a menos de un mes de allí, 15, 20 días después, ya participa en el primer combate que fue victorioso, que fue el combate de La Plata, por parte del grupo guerrillero. Y convengamos que cuando desembarcan en Cuba se produce un ataque por parte del ejército batistiano, y se dispersa el grupo. De los 82 quedaron más o menos 20 compañeros, los demás se fueron, los tomaron presos y se reagrupan después en la Sierra Maestra. Eran 7 hombres y 12 fusiles. Entre ellos, afortunadamente, estaba Fidel, Raúl Castro, Almeida Bosque y el Che, entre ellos, ¿no? Pero bueno, ya el 17 de enero ya tienen un primer combate victorioso, ¿no? Eso quiere decir algo, ¿no? Después, a medida que avanza la lucha y que hay posibilidades de éxito, Fidel decide nombrarlo al Che comandante, y le asigna una columna que se llamó Ciro Redondo. Esa columna al Che y otra columna a Camilo Cienfuegos, que eran dos compañeros que trabajaban, muy amigos además, ¿no? Además, dos guerrilleros excepcionales, ¿no? Y avanzan a pedido de Fidel hacia el centro de la isla. Y eso fue entonces lo que estamos viendo aquí, cuando al Che le dan el grado de comandante, ¿no? Y allí entonces van a las villas quedan en el centro de la isla. 500 kilómetros han tenido que recorrer a pie, caminando, ¿no? Para llegar a la Sierra del Escambray, que está ahí también cerca. Y bueno, esto ya era en el año 58, el año siguiente, ¿no es cierto? Y resulta ser de que, bueno, el ejército de Batista, al ver de que ya los guerrilleros van avanzando,
no solamente la lucha se daba en la Sierra Maestra, sino que empezaron a avanzar hacia La Habana y dijeron, bueno, acá los tenemos que parar. Y mandaron un tren blindado como último recurso, porque ya estaban perdiendo. Convengamos de que el ejército batistiano puso a disposición de la guerra contra los rebeldes a 10.000 hombres, con fuerzas de aire, mar y tierra, porque tenían buques que bajaban por allí por Santiago, estaban la infantería que venía a pie, y después tenían la aviación, bombardeaban con aviones, ametrallaban desde el aire, y los guerrilleros en el mejor momento en la Sierra Maestra llegaron a ser 300 hombres. Los guerrilleros combatieron contra un ejército de 10.000, eso también es significativo. Convengamos que el movimiento 26 de julio toda la gente que estaba en Santiago, ¿no? Y el 7 de febrero el Che es declarado ciudadano cubano por nacimiento, como una gratificación por la gesta, ¿no? Después hacía falta cubrir los espacios del Estado, porque del antiguo Estado no quedó nada. Además no querían que quedara nada, porque ellos tenían intención de formar y de crear un Estado nuevo, ¿no? Así que hacía falta gente por todos lados, había poca experiencia, eran todos jóvenes. Pero como el Che era un tipo muy inteligente, muy dispuesto, muy temerario, siempre fue muy valiente, hacía falta alguien que cubriera el cargo de presidente del Banco Nacional de Cuba, ¿no? Entonces le preguntaron si andaban buscando un economista, entonces presentó el Che ahí, le preguntaron si él era economista y el Che dice, no, yo soy comunista. Pero bueno, asumió, hoy tenemos billetes firmados por el Che, cuando él era presidente del Banco de la Nación. Después hubo que montar todo el resto de la estructura de Estado y entonces decidieron formar un ministerio grande, el Ministerio de Industrias, que era el ministerio más grande que había en ese momento, y de ahí derivaban los otros estamentos estatales que estaban construyendo, lo estaban formando, ¿no? Y hacía falta un ministro de Industria. Bueno, ahí fue el Che nombrado ministro de Industrias en el año 61, y yo creo que esa quizás fue la parte más importante de toda su tarea en el gobierno en el Estado cubano. Ahí tenemos la imagen del Che en sus discursos. Después ocurre de que frente a todas estas situaciones, a nuestra querida OEA, que bien catalogada por el canciller de la dignidad, Roa, cubano, la OEA es el ministerio de las colonias de Estados Unidos en nuestra América. Y frente a toda esta situación que se estaba dando revolucionaria en Cuba, ellos deciden expulsar a Cuba de la OEA. Y para eso se iba a generar una reunión en Punta del Este en el año 61, a la cual asiste el Che. Ahora fíjense que en esa reunión ocurrió algo muy parecido a lo que ocurrió en Europa con el plan Marshall. Ustedes se acuerdan que el plan Marshall se impuso de modo tal de que a nadie más se le ocurra hacer una revolución como se hizo en Rusia. Entonces acá se hizo algo parecido que se llamó la Alianza para el Progreso. Los más mayores se acuerdan de lo que era la Alianza para el Progreso, que era justamente una ayuda que brindaba a los Estados Unidos a aquellos países en Latinoamérica que no siguieran el ejemplo de Cuba, ¿no? Y eso lo denunció el Che en esta conferencia del Consejo Interamericano Económico de la OEA, aquella vez en el 61, en Punta del Este. Y bueno, ya que estaba ahí cerquita, se hizo una escapada hasta la Argentina, visitó, creo que estaba Frondizi en esa época, lo fue a ver. Uruguay, estaba por supuesto Brasil. Después vuelve a seguir con sus tareas en Cuba y en el año 63 viaja a Argelia, y allí se estaban desarrollando el aniversario, el aniversario por la independencia de Argelia, ¿no? Y ahí en ese momento él da un discurso que pone de manifiesto sus dudas con respecto al avance positivo de la revolución soviética. Pone en duda, ¿no? Eso lo denuncia ahí en Argelia. Y después vuelve y decide ya separarse, desvincularse de sus tareas en Cuba,
considerando de que ya estaba todo en marcha y que podía seguir, pero él le había dicho a Fidel aquella vez en México, le dijo, mira, si todo esto sale bien y salimos triunfantes de esta revolución y logramos el objetivo, yo quiero que vos me dejes la posibilidad de que yo pueda salir, que no quisiera terminar viviendo en Cuba, yo quisiera ver si puedo seguir haciendo mis tareas en algún otro lugar del mundo. Y eso quedó, eso fue un acuerdo, no se firmó nada, pero esos acuerdos se mantienen, ¿no? De modo tal de que cuando vuelve de Argelia, el Che decide ir al Congo, a pelear a Congo, porque en el año 61, ustedes se acuerdan de que fue asesinado Patricio Lumumba en el Congo, justamente por buscar la liberación de su colonia belga, una colonia belga, ¿no? Entonces el Che se calentó mucho con eso y dijo, no, ir a ayudar a los congoleños, y bueno, juntó un grupo de 140 hombres cubanos voluntarios, todos voluntarios, ¿no? A nadie se le obliga a hacer estas cosas, y lo acompañan al Congo. La gesta en el Congo no tuvo el éxito esperado, y de allí viaja por los países del este, por los países socialistas del este, vuelve a Cuba, pero ya todo esto lo hace en una forma muy discreta, y ya que como que no se sabía, el Che no estaba más en las esferas del Estado, qué había pasado con el Che. Entonces el 3 de octubre del 65, convengamos que el Che creó el partido, la Juventud Comunista, la Unión de Jóvenes Comunistas se creó en el año 1962, eso lo creó el Che todavía, ¿no? Y 3 años después se crea el Partido Comunista de Cuba, y se hace el primer comité central ese 3 de octubre del 65, donde ante la ausencia del Che, Fidel lee la carta que le dejó el Che a Fidel de despedida, donde dice que con mucho dolor se va de Cuba, pero va a seguir luchando por la liberación de otros países que también lo necesitan, ¿no? Y de esa manera se blanquea la situación del Che. Ahí fue donde Fidel lee la carta de despedida ante el primer comité central del Partido Comunista, ¿no? El Partido Comunista también es una cosa que surge de la unión de diferentes bloques de revolucionarios. Estamos hablando del movimiento 13 de marzo, del directorio 13 de marzo, que era un grupo revolucionario que estaba ahí en la Universidad de La Habana. Teníamos el Partido Socialista Popular y el movimiento 26 de julio. Todo eso se integra en una sola cosa, que era el movimiento 26 de julio. Después se migra hacia lo que se llamó la ORI, que son las organizaciones revolucionarias de izquierda, y después migra hacia el Partido Socialista Cubano Revolucionario, ¿no? Y ese partido finalmente se decidió llamarse Partido Comunista de Cuba como único, y ahí quedó hasta ahora, ¿no? Bueno, está el tema de la carta de despedida del Che. Y bueno, después de eso, el Che, como les decía, vuelve otra vez del Congo, de su viaje por los países del este, vuelve a Cuba, y allí se prepara para ir a Bolivia. Es una decisión que él tomó, que tenía que seguir su lucha revolucionaria allí. Así que también se sumaron compañeros cubanos voluntariamente para acompañarlo, todos compañeros que estuvieron en la lucha con él en la sierra, que ya lo querían de aquella época, ¿no? Era un tipo se ve que tenía un imán especial el Che, y atraía a esa gente, ¿no? Así que bueno, se fue en forma totalmente discreta también a Bolivia en el año 66, que llega a La Paz, y de allí se inicia la última etapa de su lucha revolucionaria en Bolivia, cayendo en combate el 8 de octubre de 1967 de manos de los Rangers, que era el ejército privado de la CIA, inmiscuidos allí en Bolivia en el gobierno de René Barrientos, que era un gobierno también tomado por la fuerza, un golpe de Estado, ¿no? Pero un gobierno militar. Así que rápidamente los Rangers y la CIA se pusieron de acuerdo con René Barrientos para buscarlo al Che, y bueno, ocurrió que cae en combate en la quebrada del Yuro, ahí en el departamento de Santa Cruz, en cerquita de Valle Grande,
Entonces ahí lo toman prisionero, herido, lo llevan a un pueblito que había ahí cerca que se llamaba La Higuera, y allí al día siguiente lo asesinan, lo acribillan con una ametralladora. Después sus restos fueron a parar a Valle Grande, y en ese lugar lo sepultaron, y nunca no se sabía dónde estaba sepultado. No querían generar bulla con este asunto, y lo sepultaron en un lugar oculto, ¿no? Pero 30 años después, fíjense en esta plaqueta, en el año 97, lo descubren la fosa en Valle Grande, y vuelven entonces los restos del Che y de sus compañeros, 6 guerrilleros, y son vueltos a Cuba. Allí en Santa Clara rápidamente se hizo el gran memorial del Che, en el que tiene un monumento, una estatua del Che que pesa 20 toneladas, que está allá arriba, y allí descansan los restos del Che y sus compañeros, ¿no? Decía el Che: me siento patriota de América Latina, de cualquier país de América Latina, en el modo más absoluto, y tal vez, si fuera necesario, estaría dispuesto a dar mi vida por la liberación de cualquier país latinoamericano, sin pedir nada a nadie. Vamos con la otra, Máximo. Sí. Bueno, esta fue la primera parte, y ahora viene la segunda parte. ¿No están muy cansados? ¿Puedo seguir? ¿Podemos seguir? ¿Sí? Sí. Después vamos a ver si dejamos espacio para la reflexión, ya que hay tanta gente. Lali, ¿cómo te va? Hola. ¿Cómo te va? Pude venir. Qué bueno, qué bueno. Bueno, acá vamos a ver un poquito cuál es el pensamiento del Che, pensamiento político. Era un tipo muy inteligente, se lo ve en la mirada, ¿no? Tan joven. Bueno. Decía el Che, o sea, el Che tenía una característica que decía todo lo que pensaba y después hacía todo lo que decía, ¿no? La persona que dice todo lo que piensa es una persona que se califica como una persona con honestidad intelectual, que es una de las virtudes más grandes que puede tener un ser humano, cuando es capaz de decir todo lo que piensa. Y después, cuando uno después es consecuente con eso, o sea, hace lo que piensa, y el Che en eso tenía esa característica, porque en los momentos más difíciles de la guerrilla había que resolver rápidamente una situación. Él proponía la situación y se disponía en primer lugar para poner el cuerpo en esa acción. Que Fidel muchas veces lo tenía que reservar porque tenía que cuidarlo, porque era un cuadro importante, ¿no? Decía el Che en esta cuestión de las utopías, ¿no? El Eduardo Galeano tiene definiciones muy lindas de las utopías. Las utopías son lindas porque permiten darnos una visión del futuro con un pensamiento positivo, ¿cierto? Nosotros queremos resolver esto. Vamos a ver si hacemos una tarea que beneficia a la población, al conjunto de la sociedad. Pero el Che decía, seamos realistas, soñemos lo imposible, está muy bueno, pero con los pies puestos en la tierra, ¿no? Dice, podemos pedirle peras al horno, sí, pero por las dudas plantemos perales. El Che nos plantea el socialismo como una nueva filosofía de vida, es una forma nueva de pensar, ¿no? Es una construcción consciente. Nosotros acá tenemos muchas experiencias de construcción de cooperativas. Y ustedes saben que una cooperativa, si no se construye conscientemente desde el pensamiento cooperativista, eso de compartir las cosas con los demás, es muy difícil que una cooperativa se consolide. Bueno, el socialismo tiene características similares, tiene que ser creada por la gente, no lo puede crear una persona, tiene que hacerlo el pueblo, pero ese pueblo tiene que estar consciente, ¿no? Y él decía que precisamente el trabajo voluntario es lo que genera las conciencias, ¿no? Eso también nosotros lo sabemos, cuando nos juntamos un fin de semana para ayudar a un amigo, para hacer su casa o para hacer una tarea, para una mudanza, eso genera camaradería, ¿no?
La lucha es claramente contra el individualismo, ¿no? Acá nuevamente el socialismo, en el socialismo se debe entender al trabajo como un deber social en beneficio colectivo. Si nosotros, cada uno de nosotros somos individuos, no somos ni siquiera iguales a nuestros hermanos gemelos ni mellizos, somos individuos, pero tenemos que poner nuestra individualidad al servicio del colectivo, ¿no? ¿Qué es el socialismo? El socialismo está basado en tres patas fundamentales. Una es la propiedad social, es decir, de los principales medios de producción tienen que estar en manos del Estado, que quiere decir de todo el pueblo. Yo me refiero a los principales medios de producción, ¿no? Después la otra pata del socialismo es la distribución equitativa de todas las riquezas. Y finalmente la planificación ordenada de la economía, ¿no? Totalmente ajeno a los libre mercado, ¿no? O sea, vamos a desarrollar nuestra economía en función de las necesidades de nuestro pueblo. Ahí está, ¿no? El individualismo debe ser mañana la realización completa de las capacidades de todo un individuo en beneficio absoluto de una colectividad. Y justamente con esto, ustedes se acuerdan de que el Che siempre planteaba la necesidad de crear el hombre nuevo. Eso no es un invento del Che, eso se viene diciendo muchas veces a lo largo de la historia, que siempre es necesario crear un pensamiento nuevo, diferente, más allá del pensamiento dominante en el momento, ¿no? Y para eso hay que liberarse de la enajenación. Uno tiene que aprender a pensar con cabeza propia, ¿no? Pensando siempre en la comunidad y movilizado fundamentalmente por estímulos morales. Uno tiene que tener cariño por el trabajo que hace. Entonces el trabajo sale bien hecho, más allá que está bueno que nos paguen unos mangos para comprar arroz y papa, pero el trabajo lo tenemos que hacer con cariño. Y esos son los estímulos morales individuales, ¿no? Y por supuesto con fuertes características de solidaridad. Acá está de vuelta: la construcción del socialismo debe ser una construcción consciente por un camino que va desde el yo hacia el nosotros, ¿no? Desde el individuo hacia el colectivo, ¿no? Pensar siempre en el conjunto de la sociedad. Y ahí en ese camino se va forjando. Ustedes hagan una vez el ejercicio de empezar a decir cada vez más nosotros o lo nuestro en vez de decir yo y lo mío. Hagan ese ejercicio. Y se van a dar cuenta de que se está gestando en ustedes un hombre nuevo. Para ello debemos romper las cadenas de la alienación y de la enajenación. Ahora, ¿qué es alienación y qué es enajenación? La alienación, como una definición así, es que cuando nos invaden la conciencia para que pensemos como ellos, a favor de sus propios intereses, que son los intereses de la clase dominante. Ese es un hombre alienado. Ahora, la enajenación es cuando no nos deja pensar por nosotros mismos. O sea, cuando nos dan definiciones ya elaboradas, como por ejemplo, esto es así, acá no podemos hacer más nada. Esto es así, el capitalismo es así y no se puede hacer más nada para cambiar. Hay un ejemplo práctico que viene bien contarlo. Si nosotros tenemos 3 esclavos de la misma época en el mismo lugar, digamos, ¿no? Entonces, el primer esclavo ni siquiera es consciente de su condición de ser esclavo y simplemente actúa como un esclavo, labura, los latigazos, labura, come un cacho de pan, duerme un cacho, después labura. Bueno, ese tipo es un tipo que no tiene conciencia de clase y a su vez es un tipo totalmente enajenado. Totalmente enajenado. Después tenemos el segundo esclavo, que sí sabe que es esclavo, pero es servil a su amo, ¿no? Ese es un vulgar rastrero, es un chupamedias, ¿no? Ese tipo sí tiene conciencia de clase, pero no hace nada para cambiarlo. Es un tipo que está alienado. Eso es un ejemplo típico de la alienación.
Y finalmente está el tercer esclavo que siendo consciente de su condición de esclavo, o sea que tiene conciencia de clase, lucha para salir de esa situación. Ese es un tipo emancipado, es un revolucionario. Esos son los pensamientos del Che, ¿no? Tenemos algunas frases del Che. Si todos fuéramos capaces de unirnos, qué grande sería el futuro y qué cercano. La única batalla que se pierde es la que se abandona. Uno puede perder un combate quizás, pero no la batalla, ¿no? No se debe practicar la caridad, sino la solidaridad, aprendiendo de la gran fuente de sabiduría que es el pueblo. No debemos dar lo que nos sobra, sino que debemos compartir lo que tenemos. Eso también es un lindo ejercicio, ¿eh? Junto con el yo al nosotros, compartir lo que tenemos en lugar de dar lo que nos sobra. Es un lindo ejercicio para formar el hombre nuevo. Acá tenemos una imagen de Camilo Cienfuegos con el Che. La teoría marxista revolucionaria está por encima de cualquier enunciado, decía el Che. La revolución puede hacerse si se interpreta correctamente la realidad histórica y se utilizan correctamente las fuerzas que intervienen en ella. Se debe ser marxista con la misma naturalidad con la que se es newtoniano en física o pasteuriano en biología, considerando que si nuevos hechos determinan nuevos conceptos, no se quitará nunca su parte de verdad a aquellos otros que hayan pasado. Se puede retardar o adelantar la construcción del socialismo en función de la lucha de los dirigentes, manejando correctamente su ideología y tomando la adecuada estrategia revolucionaria. El hombre debe sentir el trabajo como una necesidad moral y no solamente como una necesidad material para llevar el salario a sus hijos, a sus familiares. Debemos aprender a unir al trabajador con el objeto de su trabajo, ¿no? Hacer del trabajo algo creador, algo nuevo. El partido debe estar permanentemente en contacto con las masas, ejerciendo la crítica y la autocrítica, siendo muy severo con sus propios errores. Nuestra revolución, la revolución cubana, ha destruido las teorías de salón. Hay que hacer las revoluciones agrarias, luchar en los campos y en las montañas, y de ahí llevar la revolución a la ciudad. Son nuevos conceptos. El marxismo es una filosofía que está en permanente evolución y se van agregando nuevos conceptos en este sentido, ¿no? La única solución correcta a los problemas de la humanidad en el momento actual es la supresión absoluta de la explotación de los países dependientes por los países capitalistas desarrollados. Eso sigue teniendo vigencia. Sean capaces siempre de sentir en lo más hondo cualquier injusticia realizada contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda del revolucionario. Hay que tener una gran dosis de humanidad, una gran dosis de sentido de la justicia y de la verdad para no caer en extremos dogmáticos, en escolasticismos fríos, en aislamiento de las masas. El Che ideó una de las cosas más complicadas para construir tanto en el capitalismo como en el socialismo es la parte económica, cómo la desarrollamos, cómo la pensamos. El Che desarrolló un sistema económico para el socialismo que lo puso en práctica en Cuba, que se llamó el sistema presupuestario de financiamiento, que fue configurado por el Che con el fin de humanizar más la relación de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de la producción, basado en el estímulo moral, vinculándolo a la superestructura de y las clases con el individuo.
Nosotros estamos ahora en una posición en la cual somos mucho más que un simple instrumento de una nación. Ya triunfada la Revolución Cubana y establecido el régimen socialista, ¿no? Nosotros ahora somos la esperanza irredenta de la irredenta América. La única forma de impulsar las tareas es yendo delante de las tareas, es mostrando con el ejemplo cómo se hace, no diciendo desde atrás cómo se debería hacer, ¿no? Las fuerzas populares pueden ganar una guerra contra el ejército, no hay que esperar que se den las condiciones para la revolución. El foco insurreccional puede crearlas, ¿no? Muchas veces hay una presión muy grande, una tensión muy grande en la población porque está todo mal, porque aumentan las cosas, los sueldos no, y estamos cada vez peor. Entonces, pero cuando sale un líder y dice vamos a hacer una lucha, enseguida hay un gran acompañamiento, ¿no? O sea, el foco insurreccional puede crear entonces las condiciones subjetivas para una revolución. Hay textos, Che escribió muchos textos, rápidamente podemos ver entre ellos que el más famoso, el más lindo, más agradable para leer es de Guerra de Guerrillas, un método. Él escribió un método, inclusive enseña ahí cómo se hacen las bombas Molotov, importante saberlo. Después hay un mensaje del Che a los argentinos, creo que fue en el año 60, no me acuerdo, cuando para un 25 de mayo el Che escribió todo un mensaje para los jóvenes argentinos. Después hay otro texto que se llama una nueva cultura de trabajo, que tiene que ver con lo que vimos en todo el desarrollo. El partido de la clase obrera, cuando él habla que la clase obrera tiene que tener un partido que lo represente. Y otro texto que se llama La filosofía del saqueo debe cesar. Estos solamente algunos textos, hay muchos más. Hay uno muy importante que se titula El socialismo y el hombre en Cuba. Dice que la edificación del socialismo con la formación del hombre nuevo, liberado de su enajenación, donde el individuo actúa como ser único y al mismo tiempo como miembro de la comunidad, movilizado por estímulos morales individuales y por estímulos materiales de naturaleza social, con fuertes características de solidaridad. Crear muchos Vietnam. Esto fue el texto político más importante que escribiera el Che y fue justo antes de que él viajara a Bolivia, ¿no? Se había gestado allí una organización que se llamó la Tricontinental, que agrupaba a América, África y Asia, que después se transformó en el movimiento de los no alineados, ¿no? Y en esa conferencia que se gestó en La Habana, el Che puso de manifiesto su mayor preparación ideológica que alcanzó hasta ese momento para después emprender la lucha armada en Bolivia, ¿no? Toda nuestra acción es un grito de guerra contra el imperialismo y un clamor de unidad de los pueblos. Y finalmente el Che plantea lo que en su opinión debe ser un joven comunista. Debe tener el honor de serlo, debe sentir el deber hacia la sociedad, sensibilidad ante todos los problemas y las injusticias, discutir y pedir aclaración siempre, ir cambiando la realidad, estar en el grupo de vanguardia, tratar de ser siempre el primero en todo, tener un gran espíritu de sacrificio, ser esencialmente humano, ejercitar siempre la solidaridad, practicar el internacionalismo proletario y trabajar todos los días aumentando siempre los conocimientos. El Che por Carlos Puebla. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante.
Nos quedó una hermosa media hora, 20 minutos. A las 6 tenemos que dejar el espacio porque hay otra actividad, pero nos quedó una hermosa media hora para charlar. Para charlar y aprovechamos también a... Acá tenemos... aprovechar porque tenemos para entregarte la declaración de interés municipal que se generó desde el Consejo para la charla, así que queríamos aprovechar y hacer entrega. Bueno, la verdad que un maestro porque nos enseña a ser mejores, me parece esta charla, me parece que es importante. Y entre todos, porque esto se lo entregamos entre todos, me parece que es importante que a modo de recordatorio de esto que nos ha brindado, que es hermoso, lo que nosotros hemos hecho desde el Consejo es declarar a través de una declaración que es la 3005, que esta charla es de interés municipal para todos nosotros. Y bueno, la verdad que a modo de agradecimiento te hacemos entrega máxima de esta declaración. Tenemos un regalo que es un regalo artesanal, que hay que explicarlo cuando lo veamos. Es una moneda cubana que está calada, artesanal, para que Lucho ahí, la verdad que es una belleza. Muchas gracias. Gracias, Maxi. Gracias. Yo al principio, Maxi, decía personal, te quiero agradecer porque en este momento que estamos viviendo haber vuelto a pasar cosas fundamentales como eso, una persona entregada al humanismo, yo más que a cualquier ideología, entregada al cerebro, cuerpo y alma, y que es un ejemplo que nadie le puede sacar un pelo de su entrega. Me parece que en este momento, especialmente, que está todo derrumbándose, cayéndose a pedazos, uno no puede mirar para ningún lado, encontrar a alguien que lo ilumine, como también ilumina, creo, Cuba sigue siendo un faro. Gracias por este momento. Que lea el poema que dice al Che en el año 97, que fue leído, yo fui mucho mucho contacto, y fue leído en los cuarteles militares de Cuba con el parlante abierto. Y si me permiten, no les molesta, Un lujo, mi honor para todos nosotros. Para los nerviosos, además me pongo nerviosa, como no estoy acostumbrada a ver, nunca hablé, pero bueno. Me escribí en el año 2001. Y dice así. Desde el fondo del silencio y el sentir lo más profundo, yo te siento, yo te veo en Santa Clara, sos mi ejemplo, Che Guevara. Porque soy de aquellos tiempos de jóvenes que llevaban muy altos los ideales, porque fueron muy golpeados, porque Vietnam los mataba, porque el grito tan rebelde de enfrentar la hipocresía tiene una flor en los labios, una metralla en las manos, y enfrentar a los opresores se nos volvió poesía. Porque había un continente que temblaba emocionado por lograr lo que Bolívar y Martí habían soñado. Porque ya estábamos hartos de contrarios excesivos y soñábamos despiertos con el hombre que sería aquel que se liberara de la opresión cultural. Porque había una razón por la cual se iba a jugar la vida. Porque estaba la ilusión de la entrega solidaria, de la patria proletaria, de amar a nuestros hermanos y crear el hombre nuevo.
de abrir nuestros corazones y juntarnos por lo bueno. Porque la tierra maestra fue una estrella que brillaba y en nuestros profundos sueños de libertad iluminaba. Y mientras Leno cantaba y los hippies anunciaban paz y flores por el mundo, desde aquel ideal profundo que en muchos estaba claro, seguíamos a Farabundo, a Sardina y los Barulas, que nos mostraban caminos de lucha y de resistencia, y entregamos la inocencia en pos de nuevos destinos. Y vos sos, che guerrillero, che hombre, che comandante, el que puso el semillero y nos hace ir adelante, porque aunque te bastardeen y te quieran disfrazar de marketing, de bazar, o te quiten contenido, vamos a seguir tu ejemplo de vida digna y jurada. A pesar de la emboscada que te llevó de esta tierra, nosotros, allá en las sierras, vemos siempre iluminada una luz siempre brillante que nos marca los caminos y nos recuerda al instante que es mejor morir luchando que vivir siendo oprimidos. Además, Gracias, Lali. Bueno, yo quería agradecer este momento porque realmente llevara para mí, creo que es el ser humano más coherente de los pocos como que conozco, un ser que realmente tomó lo que es la filosofía, el humanismo, la moral, la ética, lo ha practicado. Y lo que creo es el ser más excelso, ¿no? Pero lamentablemente, como creo que nuestra sociedad o el mundo se han ideologizado, entonces no valoramos, entonces minimizamos, no reconocemos esto y no estamos, creo, en condiciones de realmente poner su real valor. Pero me parece que este espacio hace que nos replanteemos nosotros, a ver, ¿qué seguimos? Ese hombre, ¿cómo llegó a esa realmente grandeza de transformar una sociedad, de poner en práctica lo que todos quisiéramos hacer? Y a los que han auspiciado, creo que a la gente del municipio, me parece que es un poco pensar de rescatar esto de que nos han metido en un túnel, esta derecha estallar a nivel mundial, porque es un terrorismo mundial que estamos viviendo, que se pueda ocupar este espacio que es el lugar del pueblo, porque acá se cocina como los impuestos nos van a matar, ¿no? Nos están matando. Y que, bueno, Maxi y todos los que están acá, que rescaten a esta persona o a Che, realmente nos satisface y ha sido lindo compartir. Gracias, hay que seguir así. Actividades. Les quiero comentar que en esta sala hay dos jóvenes cubanos que han venido a asistir acá y me gustaría que ellos... Somos de Cienfuegos. Los dos somos de la misma ciudad. Se llama Ciudad Nuclear. Es un lugar donde iban a hacer un reactor nuclear allá, pero quedó a medias cuando cayó el cambio social. Fue el Chernobyl, dijo. Lo pararon y eso fue también preparado. quizás por suerte. Yo más bien les quería agradecer a ustedes por esta charla y sobre todo por lo que contaste, que en realidad no tengo mucha idea de qué más ha hecho el grupo de solidaridad, el grupo Bariloche de solidaridad con Cuba, pero, o sea, viniendo desde allá y habiendo vivido la escasez y todo las consecuencias que gran parte son por culpa del bloqueo
conocida de Estados Unidos. No sé, nada, nos parece tenemos que agradecer por cualquier acto de solidaridad con nosotros, la ayuda que se pueda dar, material, también de intentar de alguna manera abogar porque termine un bloqueo, que supongo que también lo hacen. Y que sí. No tengo mucho más que decir. No, yo te hay curiosidad. ¿Ustedes están acá especialmente por esto? ¿Vinieron por otro motivo? No, nosotros venimos a estudiar al Instituto Balseiro. Ah, están en el Sí. Y por ahí nos enteramos. Sí, o sea, primero agradecer a Máximo por la invitación y a ustedes. Yo de verdad llevo un año acá y no conocía las actividades que se realizaban y me parece muy importante el ejercicio de escucha. Me parece que más de cerrar debates o de censurar algunas cosas, a mí me parece bien que siempre haya dado un espacio al espíritu crítico con las cosas, no repetir muchas veces, no crear cámaras de eco dentro de algunas instituciones, ser críticos con el sistema, escuchar antes de hablar. Sobre todo, vivimos en tiempos donde la sociedad está muy polarizada, o sea, o eres de mi bando o no eres de mi bando. Entonces, es muy importante hacer un ejercicio de escucha, interiorizar bien las cosas, como bien decía Che, interiorizar bien las cosas, realmente hablar con honestidad. Obviamente, primero buscar las fuentes, documentarte bien, intentar que lo que estás hablando tenga un poco de coherencia, hermano. Pero sí me parece bien poder tener ese espíritu crítico con todo. Y nada, nosotros, como bien decía mi compañero, venimos de un lugar donde es cierto que hay muchas cosas que desde el exterior lo oprimen al Estado cubano, como son el bloqueo, como son muchas cosas mediáticas, pero también hay muchas cosas que no se hacen del todo bien. Dentro de Cuba no hay espíritu crítico, o sea, hay mucha cámara de eco respecto a las cosas, se pasa mucho de que la gente repite mucho lo que dice la oficialidad y no hay que ir a ninguna película futurista para saber que eso no es buena idea. En plan, hay países, por ejemplo, como Corea del Norte o como Venezuela, por citar ejemplos donde la información está tan tergiversada que ya no puedes disentir entre lo que es verdad y lo que no. Entonces, por ahí está bueno no ser tampoco, o sea, no ser muy fanático de algo, en plan, mantener siempre un espíritu crítico con respecto a todo y siempre estar en la frontera de qué es lo contradictorio conmigo. O sea, si yo tengo una posición, en vez de buscar opiniones que reafirmen más mi posición, me gustaría mejor ir a la frontera donde mi opinión falla y tratar de encontrar contradicciones con mi opinión. Entonces, en la frontera es donde vas a encontrar realmente una oportunidad de conocimiento. Y en vez de, si una persona no piensa diferente, en vez de ridiculizarla, en vez de atacarla, en vez de decirle, sentarte a escucharla, sentarte a ver qué tienen que decir, sentarte a escuchar sus experiencias, y una vez tengas todos esos elementos, entonces aportar constructivamente a esa persona. Y nada, me parece que eso es algo a tener en cuenta y algo importante. Y nada, lo vi bastante bien en la charla de hoy, realmente me pareció muy crítica y muy bien planteada. Y nada, gracias. ¿Y ustedes qué piensan de lo que está pasando en nuestra ¿Cómo ven? ¿Cómo lo ven ustedes? No sé, me gustaría no sé si Máximo está de acuerdo que podamos hablar. Sí, por supuesto, estamos en un espacio de debate, claro. Sí, me parece una... Porque bueno, que como lo ven Claro. desde otro lugar. No, una vergüenza que estamos en esta situación. Estás como yo, pero yo tengo casi No, 80 años. digo que es una vergüenza que estemos en esta situación como país, ¿no? Pero bueno, como bien decía mi compañero acá, hay que ser crítico ante las cosas, ¿no? La cosa que estamos viviendo hoy con Milei no se hubiese llegado a esto sino por todo el ¿cómo se llama? Por toda la bronca que tiene el pueblo con todos los demás gobiernos anteriores, sean de un lado o del otro de la grieta. Si
y es que hay viejo, que hoy día que no. Al final todos han sido gobiernos capitalistas que siguen los intereses de la clase dominante, que no es la mayoría del pueblo. Entonces, nada, estamos en esta situación y que es una situación difícil, pero ha abierto el espacio también para muchas estos momentos de dificultad que dan como espacios de lucha de clase que deberíamos aprovechar para ver si logramos avanzar hacia una solución definitiva y no caer en un gobierno menos malo después, ¿no? En lugar de cambiar el gobierno. Sí, puede ser peor, ¿no? Pero sí, ¿no? Tenemos que aprovechar el momento y aprovechar lo malo para unirnos y luchar por una salida de fondo. Sí, yo quería decir algo para explicar lo que están charlando, digamos. A mí me gustaría que nos pongamos, pensemos, digamos, en esta realidad actual. La realidad actual cubana, venezolana, compañero ahí, Argentina, si no sería crítico, ¿sí? Si no sería, de hecho fue crítico de la Unión Soviética, digamos, ¿no? Sería interesante poder nosotros buscar un espacio de discusión y de crítica, porque todos los procesos históricos tienen un recorrido y evidentemente no revisamos ese recorrido. Lo que nos pasa hoy, como decían, es producto de lo que no supimos leer como militantes políticos en general y en particular. Entonces sería interesante poder analizar desde un sentido crítico, constructivo, porque de hecho una revolución es eso, ¿no? Es revisar continuamente y criticar los errores y solucionarlos, ver qué es lo que está pasando en cada proceso, y en el nuestro particular, en Argentina. Digo, se me ocurre eso porque yo creo que una de las cosas interesantes de analizar el Che es esta postura con respecto a, que yo no la tengo tan clara, no es que me dediqué a estudiar los textos de por qué, pero esta postura en contra de la Unión Soviética, o encontrada con la Unión Soviética, ¿no? Sería interesante poder esto implica, y no dejó de ser revolucionario por eso, ni comunista por eso, sino al contrario, quizás reforzó su ideología. Bueno, eso, me interesaba que no quede esto en un espacio de como un personaje histórico que nada más, sino que también nos ayuda a reflexionar el presente, el pasado reciente y el futuro, para no seguir cometiendo los errores que venimos cometiendo desde este lado de la sociedad, digamos así, no de la grieta. Claro, tenemos que pensar cómo se han generado las sociedades, cómo se ha generado el capitalismo, o sea, cuánta sangre ha sigue derramando el capitalismo al ser el hombre, explotando a otro hombre, ¿no? Entonces, en ese marco surge esta filosofía de la liberación y de los socialismos, ¿no? Entonces nosotros creo que tenemos que, o sea, como países latinoamericanos, o del tercer mundo, tenemos que seriamente tener formación sobre el colonialismo. Si nosotros no salimos del colonialismo mental que tenemos, no hay salida. Son matices, ¿no? Son
pequeñas impulsiones a determinados cambios. Pero si realmente, por lo menos yo estoy investigando y veo que si el hombre marginado no sabe de su marginalidad mental, no va a haber cambio. Entonces yo creo que es nuestro gran deber de los que decimos o de los que hacemos, tener cierta formación y nos interesa a nosotros. Si no se libera mentalmente el ser humano, siempre va actuando como el primer y el segundo esclavo que comentaste, Máximo. Sí, yo creo que todo pasa por una necesidad imperiosa de la formación de la cultura política, y ahí tenemos que avanzar desde dónde estamos, cómo podemos, desde dónde podemos, en todo sentido, no es necesario estudiarlo solamente al Che, hay que estudiar a otros personajes políticos, hay que conocer nuestra propia historia. Es decir, el peligro más grande es que volvamos a caer en los mismos errores que ya se cometieron. Nosotros tenemos que aprender a cometer nuevos errores. Acá nadie es perfecto. Tomemos el ejemplo del Che. Él nos decía que la crítica y la autocrítica es absolutamente, y ser muy severo consigo mismo para poder corregir los errores, porque si no estamos siempre en el mismo lugar y no avanzamos. Y eso depende de nuestra voluntad, de nuestra capacidad, de nuestras propias conciencias, cómo vamos a ir formando ese carácter inquieto, ¿no? Siempre preguntándose las cosas, no aceptando las cosas como son, sino siempre ser crítico, o sea, la formación del pensamiento crítico, ¿no? Y aprender a pensar por nosotros mismos, con nuestras propias cabezas. Lo decía José Martí, fue el gran pensador cubano, el apóstol cubano, que fue el que le enseñó a todo el pueblo cubano cómo debía ser para enfrentar un proceso revolucionario. Pero fundamentalmente con eso, ¿no? De poder desarrollar el pensamiento crítico, como decía Patricio, ¿no? Establecer espacios de debate donde podamos ir creciendo entre todos, en el límite, como decía Alejandro, de mi posición con respecto a la otra posición, para poder encontrar nuestras propias contradicciones, ir superando desde allí, ¿no? O sea, todo eso son caminos por recorrer, que son muchos, pero cada paso que uno dé en este sentido, por pequeño que sea, es útil, seguro. Sí, yo quería reivindicar nuestra historia, ¿no? como argentinos, que comienza ya en la Revolución de Mayo, y que después de esa Revolución de Mayo, al año casi, la traicionan, y ahí comienzan los grandes asesinatos a todos los revolucionarios. Por eso, en nuestro país también tenemos que recordar eso, que todo aquel que pensaba distinto era perseguido y asesinado, porque tenemos una de las oligarquías más asesinas de toda Latinoamérica. Acá, cuando se planteó el Plan Cóndor, se planteó la desaparición de 30.000 compañeros, camaradas, amigos y demás. Y eso también generó ponerle miedo a la sociedad argentina a más de 20 millones de argentinos. Y eso es difícil poderlo recomponer. Entonces, traerlo al Che acá es decir, bueno, nos ponemos la piel del Che y vamos al frente, analizando en cada momento cómo tenemos que ir manejándonos. Hay algo que nosotros perdimos, que es la idea de la estrategia. El capitalista tiene su estrategia, que es la de dominación, y utiliza al capitalismo como forma de explotación del hombre y del planeta. Ahora, el problema está en que nosotros, los pobres, no tenemos la estrategia de decir qué herramienta tomamos para resolver el problema que nos está dejando el capitalismo. El capitalismo no es la solución, es el problema principal. Es la estrategia que tiene la clase dominante. Ahora, nosotros como pobres tenemos que tener una estrategia también, porque si no, no podemos salir adelante. Y la estrategia nuestra es el socialismo. No hay otra cosa en el mundo. Es científico. Capitalismo, los dominantes, y socialismo, los que estamos dentro de la clase dominante. Por eso, ellos se camuflan y nos meten en el tema de la grieta para corrernos de la discusión de
de la lucha de clases. Entonces, ahí estamos con el odio. Y el odio es también una situación de manejo, como explicaba Maxi, de la alienación. Entonces, tenemos que salir de todo eso, porque eso es lo que nos complica. Y nos pone a riesgo de enfrentarnos entre nosotros y no poder distinguir al enemigo principal, que es el problema que tenemos permanentemente en nuestro país. Entonces, claro, que esto que digan que el mundo cambió, esto es un falso también, tecnológico. El mundo cambia porque hay una situación de experiencia del capitalismo para explotarnos mejor, pero no cambia en esencia, nos siguen explotando, nos siguen perjudicando, y ahora pensando en un exterminio mundial de seres humanos, como lo que puede desatarse en una tercera guerra mundial, que es ahí donde tenemos que tener cuidado. Y repasar esto de las estrategias, de las tácticas, las estrategias del capitalismo y socialismo, y las tácticas es cómo vamos intentando, con todos estos aportes de muchísimos seres humanos en toda la historia de la humanidad, de tratar de resolver esta esclavitud que lleva más de 6.000 años, y por estas distancias que tenemos entre nosotros, al pedo, porque realmente son impuestas estas distancias entre nosotros por el sistema represor. Entonces yo creo que reivindicar al Che hay que poner el cuerpo, hay que poner el cuerpo. No tenemos otra salida. Bueno, me parece correcto, Rubén. Se nos ha cumplido el tiempo de estar aquí. Desde el Grupo Bariloche Solidaridad con Cuba les agradecemos mucho la presencia de todos ustedes y ojalá que haya servido como un granito de arena para aportar a mejorar nuestra sociedad. Así que les agradecemos mucho, y fundamentalmente al bloque, incluyendo Bariloche, que ha hecho posible esta charla en este lugar, además, que este es el corazón de la democracia de nuestro querido Bariloche. Acá donde se discuten y se debaten las cosas más elementales que tienen que ver con el devenir de nuestra vida y de nuestro accionar diario. Así que muchísimas gracias.